Si no entendés cómo se forma el precio del petróleo, estás leyendo mal inflación, dólar y riesgo geopolítico al mismo tiempo. Cada vez que hay un titular geopolítico, el mercado se mueve, pero lo que realmente te pega en la cartera no es el titular, son los commodities, porque el precio de las materias primas se filtra en inflación, márgenes, monedas y en el humor del mercado. En este video vamos a construir desde cero cómo se forma el precio del petróleo y por qué se mueve como se mueve. Te digo mi sesgo desde el arranque. Para mí los commodities no son una apuesta, son una herramienta de lectura macro y de cartera. Los miro para decidir si los sumo o no. Y si los sumo, empiezo a pensar qué tipo de riesgo estoy incorporando. En este video te vas a llevar 4 ideas claras. Primero, cómo se forma el precio del petróleo desde el balance físico, oferta y demanda, y por qué la OPEC juega distinto a Estados Unidos. Segundo, por qué el petróleo cotiza en dólares y cómo un dólar más fuerte o más débil puede enfriar o sostener la demanda marginal. Tercero, la prima geopolítica. ¿Qué pasa con el precio cuando el mercado empieza a pagar por riesgo de interrupciones y qué pasa cuando ese riesgo se desinfla? Y cuarto, al final te digo cómo yo pienso el petróleo dentro de una cartera, para que esto no quede solo en teoría. Arranquemos por el balance físico. Oferta y demanda. Del lado de la oferta, OPEC es especial porque puede coordinar cuotas y decidir recortar o sostener producción, y eso le da una capacidad distinta para influir en el equilibrio del mercado. Fuera de la OPEC está Estados Unidos y pesa muchísimo, pero funciona con otra lógica. No es un cartel que decide una cuota, sino miles de decisiones de empresas, costos y ciclos de inversión. Hasta acá todo esto responde una sola pregunta. ¿Faltan barriles o sobran barriles? Del lado de la demanda lo que importa es la demanda marginal. Si la demanda sube y la oferta no acompaña, el mercado se ajusta por precio. El petróleo sube hasta que algo se equilibre, ya sea porque aparece más oferta o porque se enfría parte de esa demanda marginal. Si la demanda baja y la oferta no recorta, el ajuste también es por precio hacia abajo, hasta que el mercado encuentre un equilibrio. Esta capa es la base, porque te dice cuándo el mercado está realmente apretado y cuándo no. La segunda capa es el dólar, y acá viene la parte que suele confundir a muchos. El petróleo puede moverse aunque no cambie ni un solo barril, porque cambia quién puede pagar y cuánto le duele el precio. El petróleo cotiza en dólares porque el dólar se convirtió en el estándar del comercio y las finanzas globales. Y en petróleo eso se reforzó con décadas de infraestructura montada en dólares. Cuando todo el sistema está armado en una moneda, es mucho más eficiente operar ahí que coordinar cambio de estándar global. ¿Qué implica esto en el precio? Si el dólar se fortalece, para compradores que ganan en otras monedas, el petróleo se vuelve relativamente más caro. Esa demanda marginal se enfría y si el balance físico no está lo suficientemente ajustado para compensarlo, eso puede meter presión bajista al precio. Si el dólar se debilita, para esos mismos compradores, el petróleo se vuelve relativamente más accesible. La demanda marginal se sostiene o mejora y eso puede dar presión alcista. No es automático ni único, pero es un canal real de transmisión. Y la tercera capa es la prima geopolítica. Y ojo, muchas veces no estás viendo solo noticia, estás viendo precio de riesgo. El mercado le suma una prima al petróleo cuando sube la probabilidad de interrupciones, sanciones o fricciones que vuelven más incierto el flujo de barriles. Esa prima suele empujar el precio para arriba, porque el mercado está pagando por el riesgo de que le falten barriles o de que conseguirlo sea más difícil. Pero esa prima también puede desinflarse rápido, si el mercado interpreta que el riesgo baja o que en el neto puede haber más oferta disponible. Por eso a veces los titulares son enormes y el movimiento del precio no es lineal. No hay una sola fuerza actuando, hay varias capas compitiendo al mismo tiempo. Y con esto cerramos la idea central. El precio del petróleo no es una noticia ni es un número en pantalla. Se construye todo el tiempo con 3 capas: balance físico, dólar y prima geopolítica. Si entendés cuál de las 3 está dominando en cada momento, dejas de mirar el gráfico como si fuera al azar y empezás a leerlo como un sistema. Ahora, mi marco personal de cartera, solo para que entiendas cómo lo pienso yo y no como una recomendación. Yo no trato al petróleo como trato al oro. El oro puede funcionar como cobertura monetaria en momentos de miedo. El petróleo es mucho más cíclico.
Si la crisis es de demanda, el petróleo puede caer al mismo tiempo que caen las acciones. Por eso no me encaja como una posición fija para siempre, sino como algo que miro de forma táctica según el contexto macro y el balance físico, sabiendo que es un activo que exige contexto. Y ojo con algo importante para cerrar. Cuando compras un ETP de petróleo, en general no estás comprando petróleo spot, estás comprando una estrategia de futuros y tu rendimiento depende mucho de la curva, contango versus backwardation. En el próximo video vamos a leer esa curva en petróleo y qué te dice sobre el mercado hoy y por qué podés ganar o perder incluso si el precio del petróleo no se mueve como esperabas. Y te dejo la pregunta final. Cuando miras el precio del petróleo en pantalla, ¿sabes qué parte de la curva estás mirando?